Bien, pues ahí estamos, de fiesta en fiesta. Nuestro siguiente invitado nos va a contar, además de cómo estará el tiempo este fin de semana, vamos a ver si seguimos con calor, con vientos, con lluvias o qué planes podemos hacer, pero también nos va a hablar de los rayos. Es nuestro meteorólogo, Arnaiz Fernández. ¿Qué tal, Arnaiz? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Amaya. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Bien? Ahí vamos, pasando... Meteorológicamente, ¿qué podríamos decir? Bastante suave, ¿no? Sí, hemos tenido veranos mucho más calurosos. Hemos tenido un calor bastante intenso también. Bueno, pero otros años hemos tenido mucho más, así que no nos podemos quejar este año. Bueno, luego nos cuentas cómo va el viernes, sábado y domingo, ¿de acuerdo? Pero antes, hoy nos quieres dar una buena lección sobre los rayos, ¿no? ¿Cómo se forman los rayos y cómo los distinguimos, por ejemplo, de los relámpagos? Bueno, pues los rayos son descargas eléctricas que se dan en las tormentas. Pues para dar la explicación de cómo se forman los rayos, pues bueno, hay que ir a la nube de la tormenta, que se llama el cumulonimbo, que además he hablado alguna vez aquí de él. Pues bueno, es una nube muy alta y bueno, como para formarse esta nube se tienen que dar corrientes ascendentes muy fuertes. Entonces tenemos granizo, tenemos cristales de hielo en esta nube y se dan colisiones entre ellas debido a esas corrientes. Entonces, bueno, en esas colisiones las cargas eléctricas pasan de una partícula a otra, del granizo a los cristales de hielo. Entonces se queda la carga positiva en los cristales de hielo, que son más ligeros y por lo tanto están en la parte superior de la nube, y luego la carga negativa se queda en el granizo, que por su peso desciende por la nube y por lo tanto la carga negativa se queda en la parte inferior, en la base de la nube. Esta carga negativa induce una carga positiva en superficie, y entonces se produce un gran diferencial de potencial eléctrico de unos 100.000 voltios, y por lo tanto, bueno, se produce una descarga eléctrica que es el rayo. Pero para que se dé el rayo, bueno, se dan como dos fases, podemos decir. Para empezar, donde mayor es el campo eléctrico, que es en la base de la nube, empieza a descender el rayo. Pero cuando le quedan unos 200, 300 metros para llegar a superficie, pues empieza también un rayo a aparecer desde la superficie. Así que no es un rayo que va de nube a tierra, sino que empieza en la nube, empieza en la tierra y luego se juntan en medio. Decir también que hay a veces una corriente en los rayos entre 3.000 y 500.000 amperios, o sea, una barbaridad. Rayos, relámpagos y truenos. ¿No es lo mismo? No es lo mismo y mucha gente lo confunde. El rayo es la descarga eléctrica en sí, el relámpago es el efecto visual, lo que vemos, y el trueno es el sonido. ¿Y cómo se produce este sonido? Pues bueno, se produce pues, cuando tenemos, ese rayo calienta mucho el aire repentinamente, hasta unos 28.000 grados centígrados, podemos decir. Pues es más calor que el que hace en el sol. Y bueno, entonces calienta mucho el aire que alrededor, pero justo alrededor de este aire también hay aire más frío, entonces se contrae ese aire, entonces hay una expansión, luego una contracción, y entonces forma una onda de choque, que es el sonido que escuchamos, que es el trueno. Ajá, bueno, ahí tenemos esa explicación, ¿verdad? Y a veces, como dices, es algo un poquito confuso, ¿no? Tenemos cierta desinformación al respecto. Por cierto, que el impacto de un rayo puede acabar con la vida de una persona, ¿eh? Es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, al año, pues bueno, se fallecen pues, entre 18 y 20 personas de media. Sí. Aunque bueno, antes, en épocas anteriores, al no haber pararrayos, al haber más gente trabajando al aire libre, pues sí que se producían más fallecimientos debido a los rayos, pero no es la causa natural con la que más fallecimientos se producen, pero bueno, deja consecuencias muy graves en el cuerpo también. Claro, ¿cómo se clasifican los rayos? Pues los rayos los podemos clasificar según su trayectoria, pues en tres tipos, las que tenemos de nube a nube. Dentro de este tipo podemos decir que hay otros dos subtipos, que serían los intranube, que se producen dentro de la misma nube, y luego los internube, que se producen entre una nube y otra. Hay diferencias de potenciales entre nubes y por lo tanto se forman rayos. Luego tenemos los más numerosos, que serían esos, y luego los segundos más numerosos, que serían los de nube a tierra, los más peligrosos, por cierto, que son los que bueno, producen pues, catástrofes naturales a veces, y luego están los que van de tierra a nube. Estos son los más inusuales, difíciles de ver, y se producen porque cargas negativas ascienden en el aire hacia arriba, y por lo tanto bueno, se forman rayos, pero a la inversa, de tierra a nube. ¿Y cómo podemos calcular a cuánta distancia, ¿no?, ha caído un rayo? ¿Cómo se calcula esto? Pues bueno, se calcula de una manera muy sencilla. Nosotros cuando vemos el relámpago, que es la luz, como hemos dicho antes, pues bueno, sabemos que la luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, así que cuando vemos la luz es cuando se ha producido el rayo. Pero ¿a qué distancia está? Pues para eso tenemos que tener en cuenta el trueno. El trueno es el sonido y bueno, nosotros tenemos que contar los segundos que pasan desde que vemos el relámpago hasta que escuchamos el trueno. Entonces cogemos esos segundos, los dividimos entre 3 y tenemos el resultado en kilómetros. Por ejemplo, si contamos 3 segundos, lo dividimos entre 3, entonces podemos decir que el rayo ha caído a un kilómetro aproximadamente. Sí. ¿Y cómo se distribuyen geográficamente los rayos? Pues en el mundo los rayos se dan, para empezar, en el mar
se dan menos que en tierra. ¿Por qué? Pues bueno, porque en tierra se calienta mucho más el suelo y se forman muchas más tormentas. Y luego, geográficamente en el mundo, pues se dan sobre todo en el centro de África, en el sudeste de Asia, en Sudamérica, y bueno, luego, por ejemplo, si vamos a los polos, pues será muy complicado ver algún rayo porque allá no hay apenas tormentas. Sí, ¿en algún lugar mueren más personas por el impacto de los rayos que en otro? ¿Cómo está esta situación? Pues en los lugares más poco desarrollados, por lo que hemos comentado antes, están menos preparados, no hay pararrayos y hay mucha más gente trabajando pues en el campo, son campesinos, entonces claro, están más expuestos al peligro y ahí es donde más se producen las víctimas por los rayos, pero bueno, geográficamente, como hemos dicho, en esas zonas. Claro. ¿Y qué podemos hacer para protegernos de un rayo? Pues hay diferentes pautas a seguir. Si nos pilla una tormenta eléctrica en el campo, pues bueno, lo más seguro es meterse dentro del coche con las ventanillas cerradas, porque bueno, por una ley física, la ley de Faraday, bueno, el coche es una jaula de Faraday y bueno, impide que la descarga eléctrica entre en contacto con la persona porque está dentro y el coche podemos decir que es como un aislante. Pero si no tenemos coche, hay que evitar sobre todo pues estar en un descampado solos porque podemos funcionar como un pararrayos o luego no bañarse en el agua, por ejemplo, porque bueno, atraes al rayo. Luego otra recomendación sería no estar apoyado en una pared rocosa, porque bueno, la electricidad tiende a ir a esos lugares y puede entrar en contacto con la pierna y luego de ahí pasar a todo el cuerpo. Entonces, son unas pautas que en principio, pues si se siguen, no tiene que ocurrir nada malo. Bueno, interesante, ¿no? Si tenemos coche, desde luego, introducirnos en el coche es perfecto. O en un avión mismo, estás muy seguro en un avión. Muy bien, perfecto, Arnaiz. Bueno, pues nos quedamos con los diferentes tipos de rayos y cómo se distribuyen geográficamente, pero como siempre también queremos saber cómo estará el tiempo, así que te invitamos a que pases aquí a nuestro monitor para ver, bueno, realmente cómo va a cambiar la meteorología o realmente si va a llover, si tendremos nubes, a ver qué planes hacemos el viernes mañana. Pues esta semana no hay mucho que comentar. Mañana, bueno, lo más importante va a ser que va a descender la temperatura, las máximas entre unos 8 grados centígrados, sobre todo en la zona centro y sur de Navarra, así que bueno, ya nos situaremos, por ejemplo, en Isaba 23 grados, en Sangüesa 27, como vemos no vamos a llegar en ninguna parte de Navarra a los 30 grados y ni acercarnos a ellos. ¿Por qué? Porque bueno, nos entra una pequeña vaguada de aire frío y lo que va a dejar pues, bueno, va a ser ese descenso de temperatura. Este mapa podríamos decir que es para la tarde, porque a la mañana sí que tenemos alguna nube de tipo bajo, sobre todo en la zona norte y centro de Navarra, pero que hacia el mediodía, hacia las 2, 3 de la tarde, pues bueno, ya habrán desaparecido todas esas nubes. En el resto de la península, bueno, como vemos, cielos bastante soleados y lo dicho, la mayor cantidad de nubes se darán en el norte y a primera hora, hacia el mediodía desaparecerán. Y el fin de semana, pues van a ser 2 días prácticamente idénticos, porque bueno, vamos a tener cielos despejados, a las mañanas también podremos tener alguna nube, pero poca importancia, sin precipitación, y bueno, las temperaturas irán subiendo poco a poco. Si bien el sábado subirán las máximas unos 2 grados aproximadamente, pues el domingo subirán otros 2 aproximadamente. A destacar el sábado por la tarde, que podremos tener algo de cierzo hacia la tarde-noche, que podrá refrescar un poco el ambiente y no dejará que suban las temperaturas tanto como podrían llegar a subir si no tuviéramos ese viento. Y luego ya el domingo el ascenso será más considerado, cielos despejados, como vemos, un ambiente muy agradable, veraniego, pero no un calor sofocante, y a la tarde podemos decir que habrá algo de viento, pero mucho menos intenso que el del sábado. Así que un fin de semana totalmente bueno, agradable para estar dando un paseo, y luego ya de cara a la semana que viene no vemos muchos cambios hasta el miércoles, donde parece que llegue algún cambio y eso ya lo analizaremos más adelante. Muy bien, Arnaiz Fernández, muchísimas gracias por contarnos cómo estará la previsión. Gracias, buen fin de semana. Y nosotros ya nos despedimos, terminamos el programa aquí con esta sección de Meteo, con nuestro meteorólogo Arnaiz Fernández, que nos ayuda de alguna manera a decidir por un plan u otro. Ya no tenemos tiempo para más, así que solo desearles que lo pasen muy bien este fin de semana, que sean muy felices y también que sigan con nosotros, que les vamos a ofrecer los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de toda esta semana. Gracias por su confianza y hasta muy pronto. Adiós.